Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Enfoques, en este programa que hemos dado en llamar de esta forma, porque estamos mirando todos los ángulos de nuestra sociedad federaense, lo cultural, lo social, lo institucional e inclusive lo político. En este caso hablaremos de lo intelectual, de lo cultural y de las producciones de una mujer federaense que pudo recorrer parte del país. Estamos hablando de la intelectual Marta Arias. En este primer capítulo, o en esta primera parte del capítulo que hoy estamos presentando, habla de su vida, de su infancia. Veámoslo. Buenos días para toda la audiencia. Muchas gracias por haber sido invitada. Bueno, yo nací en Federación en el año 36, el 28 de julio. Me crié en mi pueblo, donde mis padres eran Juan Ignacio Arias y Dora Esther Brum, mi madre federaense, mi padre de familia salteña, una vieja familia de la época de la colonia. Papá era el contador de la municipalidad y mamá fue siempre docente de escuela rural, hasta que cuando muy grande se trasladó a Federación del Centro, digamos, a la 208, y allí se jubiló como directora. Los dos eran muy creativos, y digo esto porque recuerdo que papá en sus horas libres hasta tenía un galpón en el fondo con un montón de sierras, y con mamá diseñaban juguetes y los hacían. Uh-huh. Y preparaban también una serie de caras con cemento, y nosotros con papel maché nos habían enseñado a hacer caretas y después a pintarlas y a hacer nuestros propios moldes. O sea que nos daban mucha oportunidad de poner la mente y la creatividad al servicio de nuestras pequeñas obras. Papá siempre nos pasaba cine Graf, y además él tenía un equipo de radio, era radio aficionado, junto con Brignardello, Teto, que vivía al frente de nuestra casa. Ellos tenían su equipo de radio y lo utilizaban en función y para atender los problemas de la gente que vivía en el pueblo y que a lo mejor estaba en Buenos Aires o muy alejada, y ellos se comunicaban por intermedio de la radio para ver el estado en que se encontraban las personas y comunicarlo a los familiares. Había dos nada más en el pueblo. Mi padre todos los viernes hacía un asado y reunía a sus amigos, los más allegados eran Elvio Carbonell, el dueño del cine, y José Eduardo Seri, que era un poeta del pueblo, prestigioso en ese momento, catalogado por Díaz Susandívaras, que era un crítico de arte, como un excelente poeta argentino. No había muchos poetas en aquel tiempo, los escritores no abundaban como hoy, no existía internet, no había nada de las cosas que hoy nos posibilitan practicar más, crecer y difundir la obra, ¿no? Bueno, mamá siempre docente, se jubiló, y papá también. No, mi padre muere estando en la municipalidad todavía, y muere un 31 de diciembre en una reunión que habían hecho en el club de pesca para esperar el año nuevo. Le da un problema en la aorta, un aneurisma de aorta, y fallece sin ninguna posibilidad de atención médica, aunque lo cargaron y lo llevaron inmediatamente al hospital en aquel tiempo. Bueno, yo terminé mi 6º grado en Federación, y como acá no había escuela secundaria, nosotros nos teníamos que ir a otros lugares a estudiar. Y me fui a Salta,
porque allá tenía mis abuelos, en Concordia era muy chica, yo tenía 12 años cuando ingresé a primer año, era muy chica y no había en realidad otro sitio para estudiar. Chajarí tampoco tenía escuela. Y bueno, y empecé la carrera de magisterio allá. Me gustó muchísimo el lugar, me gustó mucho la familia, me gustó mucho la escuela, me gustó mucho el estudio. Nunca fui brillante. Acá me acuerdo que me decían las chicas, mis compañeros de sexto, ¿estudiaste, Marta? Y yo les contestaba, y para un 4C, como para salvar, ¿no? Pero nunca iba sin estudiar, porque mi abuelo era muy exigente. Claro. Y como era mi tutor y me firmaba los boletines, yo le llevaba la libreta, que nunca tenía menos de 7, y le decía, abuelo, ¿cómo encontraste mis notas? Podrían estar mejor, me decía él. O sea que no había un aliento, era una sociedad muy exigente y muy autoritaria. Claro. Se hablaba muy poco con los mayores y no nos dejaban ni contestar, ni gritar, ni hacer las escenas que hoy es muy fácil ver en muchísimas familias, ¿no? Los chicos ya se van para el otro lado en algunos aspectos. Y bueno, son tantas las causas que producen eso que combatirlas es un desafío total para la sociedad, para los educadores y para los padres. El agradecimiento siempre va a estar a todos nuestros sponsors, por decirle de alguna manera, a las firmas comerciales, profesionales y empresariales, también a las instituciones que acompañan a este programa. Recién hablaba de la verdad. ¿Qué es la verdad? Y la verdad es esa entidad que funciona, que es global, que tiene su propia, ¿cómo decirlo?, reconfiguración, es neumática, gira sobre sí misma. Y por más que nosotros la interpretemos de la manera que queramos interpretarla, siempre va a ser la verdad, por sí misma, para sí misma y desde sí misma. Y sobre esto vamos a seguir analizando temas con Marta Arias. ¿Por qué? Porque ella habla de cuestiones que son profundísimas. Marta Arias no solamente es una vecina de Federación que escribe, es poeta, es cuentista para niños y a su vez tiene estudios en docencia, en psicología social y formación como planificadora de temáticas educativas. Estuvo en Jujuy, estuvo en Entre Ríos, estuvo en Buenos Aires. Conoce el mapa contextual de nuestro país. Sobre esto vamos a hablar y toca un tema puntual. ¿Cuál es? El ser humano individualista. El ser humano que no participa de la sociedad como un socio de lo común, sino que mira para sí mismo y solamente se importa a sí mismo y no acompaña al que está al lado. Ella dice algo muy importante citándolo a Piaget. Uno se educa con el otro. Uno no existe sin el otro. Vamos a ver estas reflexiones impactantes de Marta Arias y enseguida vamos a volver con más enfoques. Yendo a ese punto en donde usted habla de la juventud, habla de este tiempo nuevo, ¿cuál es la mirada desde su profesión, no desde el arte, sino desde su profesión, desde su calidad intelectual? ¿Cuáles son los problemas que atraviesa la sociedad actual, la sociedad posmoderna, como se dice muchas veces? Y bueno, justamente yo creo que lo que más impera es la falta de respeto, la falta de conciencia sobre las normas, sobre el cumplimiento de las normas. A mí eso me desespera porque el hombre no hace caso, está muy subido sobre el caballo, como dicen generalmente. El hombre no cree, el hombre se siente como si fuera un dios, un súper, y nosotros no podemos manejar absolutamente todas las cosas. Tenemos que pensar en el otro y pensar en el otro justamente llegar
al límite donde no moleste, donde no invada. Y eso es lo que hoy se ve en la escuela también. Y cuando uno va a analizar un poco por qué se producen esas cosas, aparece la familia atrás. Yo sé que es difícil educar, siempre fue difícil educar. Pero educar en este tiempo es mucho peor, porque los padres también se desesperan y no saben cómo. Escuela para padres no existe, no hay. Uno va aprendiendo a ser padre en la medida que transcurre, como dice un autor, que no me acuerdo en este momento, un gran pedagogo. El hombre aprende haciendo, dice Piaget. Solamente haciendo es cuando uno incurre en el error o en el acierto, en la certeza, y tiene la capacidad y la oportunidad de poder corregir ese camino. Pero también hay que darse cuenta y hay que ser humilde en decir, bueno, esto lo hice, pero ¿qué es lo que no me salió tan bien? ¿Qué sería lo que tenemos que ajustar? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién me tiene que ayudar? Son cosas que a veces no se piensan y como el hombre vive en forma también muy impulsiva, no se detiene a esa posibilidad de trabajar con el cerebro para ver de qué manera mejorar su trayectoria, su actuación. Piaget, no recuerdo, usted me sabrá corregir si era constructivista. ¿Cómo? Si Piaget era constructivista, no recuerdo. ¿Quién Piaget. era? Piaget. No, constructivista no era. Creo que era conductista. Conductista, ahí Sí. está. El constructivismo surge después, cuando el hacer, digamos, es lo que tiene que ocupar la mente de los que dirigen y de los que aprenden. Y en esa cuestión de los que dirigen, ¿cómo los ve usted en el contexto local a los que dirigen? Ya sean todo el arco sociopolítico, intermedias, las instituciones policiales, las instituciones educativas, inclusive las instituciones que tienen que darnos salud. ¿Cómo las ve usted? ¿Cómo las observa? Bueno, yo escucho, por ejemplo, la radio, pero no solamente escucho, voy analizando lo que dicen, cómo lo dicen, el tono de voz que emplean cuando lo dicen y qué normas emanan de cada uno de los focos, digamos, que tienen la posibilidad de conducir. La conducción también es muy difícil, porque, como decía antes, si un director de escuela emite un comunicado con una norma o un jefe de policía emite una norma para el cuidado de la sociedad y eso no se cumple, como lo que está ocurriendo con las motos, que se reitera, que lo piden, que van dejando señales de muerte en el camino, de accidentes, pero no se prestan a modificar sus comportamientos. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay justicia, no se aplica la justicia, porque no es lo mismo hacer bien que hacer mal. Y yo te puedo asegurar que hasta los niños saben cuando no hacen lo que corresponde hacer. Claro. Hasta los chiquititos lo saben. No se puede minimizar la comprensión de un niño ni la actuación, porque ellos inmediatamente se dan cuenta. Uno se educa con el otro. Claro. Yo solo no me educo, siempre les ponía a mis alumnos del profesorado o a los cursos, un ejemplo que nos ponía nuestra profesora de planeamiento. Supongamos que hay una isla. En esa isla vive un hombre. Ese hombre no tiene ningún contacto humano porque está solo, pero se abastece, él inventa un arpón con una rama, caza un pescado, prende fuego con lo que sea, con las piedras, y arma su carpa con las hojas,
mira a ver si viene alguien, si alguien lo puede salvar, pero no tiene contacto humano. Mi pregunta es, ¿ese señor, esa persona, se educa? Claro. Esa persona no se educa porque la educación es un proceso social, necesita de socios, necesita de otros seres humanos que me van a enseñar con lo positivo y con lo negativo a aprender cosas. Porque uno aprende también de los errores y aprende por la parte negativa. También las cosas dañinas enseñan, porque cuando uno se da cuenta que eso es dañino, dice, yo eso no lo voy a hacer, yo no lo voy a incorporar como un comportamiento, como una conducta de mi personalidad, eso yo para mí no lo quiero. Pero por supuesto hay que conocer, porque para elegir uno tiene que conocer lo que es positivo y lo que no es positivo. Por eso ese proceso es social y educan no solamente la escuela y la familia, que es la primera institución educadora, sino educan la televisión, los programas radiales, todo lo que sea comunicación con el otro, nos está emitiendo permanentemente formas educativas. Por eso hay que analizar esos procederes o esos comportamientos que uno emplea en su tarea diaria. Siempre se dice, creo que era Hegel el que comenta, que uno, o Lacan, bueno, haciendo las dos lecturas, Lacan y Hegel, que uno es en el otro, claro, para sumar a esto que usted está comentando. Exacto. Y no existe el yo sin el tú, claro, porque están totalmente arraigados. Claro, sí. Estamos pensando un poco lo que es Marta Arias para los federaenses, en este espacio de reflexión en el cual nos abocamos a decir unas cuantas cosas, a pensar la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es eso que está ahí, es eso que tiene su vida propia. Y esto lo hablamos más sobre lo que va a venir próximamente, en la charla con Marta Arias. Ahora te pido que vayamos a un corte comercial y que enseguida regresemos con más enfoques.
Amigos, vecinos de Federación y todo aquel que esté viendo este programa, porque también estamos en YouTube. Ahora estamos a espalda del Museo de los Asentamientos, algo que reúne y rescata la historia de Federación, y también ahora que está muriendo la tarde. ¿Cómo decirlo? Hablar con Marta Arias sobre el tema de Federación, el traslado, la demolición de la ciudad. Y es algo que lo tocamos desde dos conceptos fundantes y muy importantes dentro del pensamiento y la filosofía. ¿De qué hablo cuando estoy hablando de Federación, de su historia? Del sujeto histórico pensado hacia el futuro, hacia el devenir histórico, ¿verdad? Y lo otro es la verdad, que ya lo tocamos, y el acontecimiento. La verdad como un acontecimiento y el acontecimiento mismo como verdad. La demolición, el traslado, son acontecimientos históricos y son verdades históricas. Ella reflexiona sobre un tema particular que se sucedió en nuestro tiempo, década de los 70, dictadura militar, traslado, verdad, memoria, memoria activa, memoria viva. Sobre esto reflexiona Marta Arias. Veámoslo, escuchemos. Hay temáticas también que se van tocando, no en esta conversación, sino ya en los pensadores que están vigentes. Una es la verdad y el acontecimiento. Una vez la verdad como acontecimiento y el mismo acontecimiento como una verdad, como un ente que está ahí y que estando ahí es, ¿no? Claro, claro. Quiere ir al acontecimiento federaense. Traslado, demolición, pérdida de la historia, memoria colectiva, memoria activa, memoria viva. ¿Cómo la toca esto a usted? Bueno, es un tema que a todos nos ha preocupado, sobre todo, y nos ha ocupado. La federación se tenía que hacer. Mucha gente no creía. Cuando yo era chica, las casas eran todas derechas, no había chalet, no había casas muy lindas en el pueblo como generalmente hay. ¿Por qué? Porque toda la gente tenía esa espada de Damocles. Se va a hacer federación, se va a construir. ¿A qué vamos a gastar si nos van a tirar la casa abajo? Claro. Hasta que, bueno, sucedió lo que todos sabemos, se aceptó la construcción de la ciudad, se hizo la ciudad, y llegó el momento de cambiar. La escuela de Peyon-Rivière hizo un estudio sobre ese cambio y sobre la cantidad de fallecimientos que se habían producido y sobre los vacíos que se generaban en la gente, que no sabía dónde iba a ir a parar, que no sabía quién iba a ser su vecino, quién iba a estar cerca de su casa, cómo iba a ser la ciudad nueva. Claro, todo lo nuevo y lo diferente, lo distinto, lo que genera en uno es desconfianza. Desconfianza a todo lo que no se conoce, porque lo conocido uno lo pisa firme, pero lo que no se sabe
Y bueno, hasta que se hizo la ciudad. Y por suerte, en realidad todos los vecinos con el tiempo se adaptaron y generaron una serie de actividades para modificar, por ejemplo, los frentes de sus casas, las veredas, ponerle algún tono diferente a aquello que se presentó como una construcción bastante parecida, donde se prestaba hasta para las confusiones de la gente que entraba en casas que no eran las suyas, creyendo que eran las suyas porque eran iguales. Bueno, Federación se hizo y se hizo en un triste momento de la historia, claro, cuando estaban los militares. Pero también ese hecho es real y no lo podemos borrar de nuestra historia, como no podemos borrar tampoco la historia de Rosas y la conquista del desierto, que cae tan mal a algunas personas. Pero yo a veces me pregunto, si hubiera estado en aquel tiempo en que se conquistó América, se instalaron los españoles, empezaron a nacer los primeros criollos, armaron sus familias, pero el indio que se sintió corrido estaba retirado, pero venía y atacaba y mataba y violaba y raptaba a las mujeres. Esos también fueron hechos que no eran buenos de parte de los indios, pero era un tiempo de la gran lucha, como siempre se presenta como motor entre los hombres. Claro. Porque si no es por una causa, es por la otra. Pero siempre el hombre está luchando por una conquista, por una libertad, por algo. ¿Y con quién lucha? Y con sus socios, con otros hombres. Claro, recién acotaba algo que viene ya de la escuela marxista también, que, sí, bueno, que el motor de la historia es la lucha de clases o de grupos sociales, si se quiere, dentro de lo que es la psicología social. Claro. Marta Arias, ¿cómo piensa el sujeto histórico federadense? Me habló de vacío recién, pero ¿qué más podría agregarle? El sujeto histórico, yo lo quiero, lo pienso y lo imagino como un sujeto bien educado, con formación, porque ya es tiempo, acá hay facultad, ya es tiempo de pensar que hay que estudiar. No hay que estudiar solamente por el papelito del diploma o del certificado, hay que estudiar por la propia formación de la interioridad de cada ser, porque todo lo que sea incorporar saberes hace que yo me mejore como persona, que yo sea más útil a la sociedad en la que presto servicios. Porque administrar, por ejemplo, según Fayol, significa servir, servir. Y para servir hay que estar formado, porque uno va a servir a una gran comunidad donde hay de todas las clases sociales, de todos los niveles, de todas las posiciones económicas. Entonces yo tengo que pensar en la proyección de algún proyecto que los nuclee a todos, no que los separe. Yo sé que es muy difícil eso, y que además eso lleva un gran tiempo. Claro. No se instala una sociedad por decreto, se instala con el tiempo, con el análisis, con la mejora, con el dejar de lado esto, con la disculpa que no se escucha, con la disculpa que casi no existe, porque está minada por el egoísmo y por eso que los hombres sentimos tantas veces y tenemos que luchar por desagregarlos de nuestra personalidad. Mi maestro de filosofía, el licenciado Lisa Swain, ¿Licenciado? Lisa Swain de Rosario, ajá, de la Universidad Nacional de Rosario, sí, siempre me dice con un tono poético que lo único que nos puede salvar a la humanidad es el amor, pero el amor como una categoría especial, no como nada más que un sustantivo. Claro. El amor como una categoría. Sí. Ustedes, escritores, poetas, artistas, aparte de ser intelectual, ¿comparte esta visión? Sí, comparto, sí. El amor es lo único que puede salvar al hombre. El amor no es el amor de pareja, no es el amor
filial, es un sentimiento que el hombre tiene que crear y sentirlo hasta por la más diminuta planta que se le pase en el camino. Amor a los animales, amor a la naturaleza, amor a los otros hombres, amor al estudio, claro. Amor a todo lo que mejora la calidad humana. Eso realmente es verdad, yo lo creo así, realmente. ¿Nos vamos con eso? Nos vamos con eso, y para leer después un poema. Bien, mis amigos, las reflexiones profundas desde la psicología social, desde la Escuela de Pichon Rivière, de Marta Arias, nuestra intelectual, porque Federaense es de nosotros. Te invito a ir a una pausa comercial y enseguida vamos a regresar con más de este programa que lo hacemos entre todos. Quédate ahí, ya volvemos.
Estamos en las instalaciones del Museo de los Asentamientos de Federación, una también de las casas de cultura de nuestra localidad. Biblioteca, Casa de la Cultura, Museo de Federación, ámbitos culturales de nuestra ciudad. Vamos a seguir repasando conceptos que esta mujer fue volcando. Vamos a hablar, o mejor dicho, a escucharla, hablando sobre las cuestiones sociales que aquejan al espacio educativo y a la educación en general. ¿Cuál es el primer pilar fundamental de la educación de los más jóvenes? La familia. Sobre esto va a hablar Marta Arias. La otra cuestión también para pensar es si el devenir histórico, ¿no? ¿Qué va a pasar más adelante con este presente, que es un presente constante? Uno ve también analiza las redes sociales, analiza mucho lo que es Instagram, los movimientos nuevos que se van dando. Y hay como una cultura de la imagen, ¿no? En donde no existe el otro, en donde el tiempo no es algo compartido, sino que el tiempo es algo que se vive desde mí mismo y para mí mismo. Exacto. No vivo con el otro. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Cómo lo piensa un intelectual al futuro? Yo, por ejemplo, hago un análisis de cómo era el tiempo de mi niñez y de cómo es mi tiempo. Y yo me quedo con aquel tiempo, porque vivíamos en forma más pacífica y más lenta, y el tiempo nos alcanzaba para muchas cosas. Hoy, con el avance de la tecnología, todo es tan veloz que uno vive y dice, hoy es viernes, y la otra semana, hoy es viernes otra vez. Claro. Pasa el tiempo volando y nos confunden y nos apabullan y no nos dejan pensar. Yo pienso que el tiempo del futuro va a ser mucho más difícil y que mucha gente grande, adulta, vieja, va a quedar afuera del sistema, como hoy hay tanta gente fuera del sistema. Porque vos vas a pedir un turno en el ANSES, por ejemplo, y si no sabés manejar la computadora, no podés conseguir el turno, no podés solucionar el problema que te aqueja en ese momento. Claro. Y eso se va a duplicar o triplicar o no sé cuántas veces en el futuro. El futuro va a ser un futuro de robot, de todas esas cosas mecánicas, automáticas. Automatizado. Todo automatizado. De eso también hablan mucho los intelectuales actuales, sobre todo en Francia se habla mucho con Gilles Lipovetsky y bueno, otros tantos, en donde el sujeto se ve limitado por la automatización del sistema. Claro. Donde hay ese enfrentamiento con el otro tecnológico, digamos. Claro. Y esto ya se venía pensando hace mucho tiempo y hoy se está viendo que hay gente que no puede acceder, inclusive para la educación. Claro. No tenés internet, no tenés computadora, quedás afuera de todo y el Estado no está pensando eso. No. Los que dirigen no lo piensan. No, sí. No lo piensan. Además, eso implica, para el que sabe y el que puede y el que tiene, implica una situación de poder. Porque si yo tengo y el otro no tiene,
y mi formación no es humanista, y bueno, aquel puede ser un instrumento para mi uso. Realmente es bravo lo que está sucediendo. Mucho individualismo. El individuo está como subido a la pirámide. Ese Dios que usted hablaba, ese hombre semidios que usted hablaba, que se sube a la pirámide, es lo que hoy está imperando, el yo, el individuo, ¿no? Exactamente. Sí. También quisiera repasar si usted ha tenido la oportunidad de transitar hospicios como psiquiátricos, con personas con algún tipo de discapacidad y también con personas con adicciones y demás. ¿Qué es lo que se ve en esos espectros? Bueno, de adicciones en realidad no, pero con la discapacidad sí, porque nosotros teníamos en la escuela una indicación, era algo que ya estaba aprobado por el Estado. Nuestros chicos discapacitados integraban el aula de los chicos comunes, porque también el chico normal, al chico que tiene algún problema neurológico, lo ayuda porque lo integra, claro. Porque el chico parece que no, pero algo tiene y va aprendiendo. Además, la ciencia ya ha descubierto que todos esos chicos Down tienen una gran riqueza y una bondad incorporada, una especie de necesidad de dar cariño y de recibirlo. Son todas las personas que han tenido hijos discapacitados hablan siempre de esa posibilidad de afecto que sus hijos manifiestan, y eso se lo ve en la escuela. O sea que desde ese ángulo sí. Yo con chicos, con drogadictos, en realidad coordiné solamente una mesa de drogadictos y me quedé muy asombrada, sobre todo de saber quiénes eran las personas que integraban esa adicción. Y la droga es algo que, la verdad, una vez lo escuché al presidente del Cenarezo por radio, hace muchos años, cuando recién se iniciaba la droga, que dijo: tenemos que aprender a convivir con la droga. Claro. Y yo estaba al lado de mi marido, le digo: pero mirá lo que dice esta bestia, ¿cómo vamos a tener que aprender a convivir con la droga? Yo no entendí el mensaje en ese momento. Claro. Recién con los años me di cuenta que eso quería decir que ya estaba instalada y nosotros no la podíamos desinstalar. Teníamos que ver los mecanismos de defensa para que esa droga que empezaba, ver de qué manera podíamos ayudar a las personas que caían en esa adicción. Y hoy repito lo mismo, tenemos que aprender a comprender, ¿cómo es la palabra? A convivir con la droga, para ver de qué manera, que está en el mundo entero, ¿no? Que realmente no existen lugares donde no esté instalada la droga. Las reflexiones de Marta Arias: historia, memoria, acontecimiento, verdad. Cosas que son realmente profundas y que una mujer con su experiencia de vida, con su experiencia intelectual, nos pueden dar a nosotros. Ahora te propongo la última pausa comercial y ya venimos con el cierre final de este encuentro del día de hoy.
El tiempo. El tiempo. ¿Qué cosa el tiempo? Sobre todo esto reflexionó Marta Arias. El tiempo histórico de Federación, la historia de Federación, el sujeto, la individualidad, esa cosa de la aceleración total del tiempo. Ella nos decía que hoy es viernes, pero abrí los ojos y vuelve a ser viernes otra vez. Ella nos comentaba que en su época de niñez, de infancia, todo transcurría más lento. No existían las redes sociales y había un espacio de vinculación total con el otro, porque había más naturaleza también. Marta Arias, nuestra gran intelectual, por decirla de alguna manera, en su fisonomía, en su ser es muy sencilla, pero en su forma de pensar es muy profunda, es categórica también. Es lo que se dice muchas veces una intelectual de fuste, y es vecina de nosotros. Está a un paso también de un escenario, valga la redundancia, del anfiteatro local. Pero la reflexión esta vez no va a estar a mi cargo, sino que va a estar a cargo de la poesía. Poesía que escribió Marta Arias, poesía que leyó Marta Arias. Así que me despido de todos ustedes, amigos de Enfoques, amigos míos. Comunidad de Federación, emociónense con estas dos cartas de amor que se le escribió a la historia de la ciudad. Marta Arias leyendo. Hasta la semana que viene. Ni el agua borró tu nombre. Este poema está dedicado a Mabel Esguerzo de Vago, a quien le escuché decir desde el principio esta frase. El agua con su maraña borró tu nombre, Federación, y un velo de triste llanto puso quebranto a tu ilusión. El agua te hizo una herida en medio del corazón. Más tarde, brotes termales obraron de curación. En pocos años de vida renaciste con pasión. Escapaste de las sombras, eres turismo y canción. Ni el agua borró tu nombre, Federación. Las aguas te sepultaron, mas el agua te libró. Ni el agua borró tu nombre, Federación, pueblo entrerriano, dilecto de la Virgen y el Señor. Ahora voy a leer Raíces que perduran. Pueblo de mis rayuelas que dormís para siempre en el fondo del lago, te robaste la historia, embolsaste lo simple, enterraste lo mágico. Los sueños de la gente y el alma de los pájaros, espíritus del río, se hundieron en la entraña del lago que custodia los recuerdos perdidos. Jangadas de principios, sausales de valores, camalotal de ausencias, naranjal de costumbres,
arrozal de dulzores, afianzaron tu esencia. Federación de antaño que dormís para siempre en el fondo del lago. La vida continúa. Hemos sido premiados por la vara de un mago.